Dale color a tu vida, deja tus sueños volar. En el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a este diario. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos y como siempre ser tan juiciosos y tan fieles con esta cita que tenemos de lunes a viernes por el canal de Caracol Internacional. Hoy con un gran invitado, Santiago Brandt, psicólogo, muy especializado en todo lo que tiene que ver con el cerebro. Y miren que siempre hombres y mujeres pues estamos preocupados o nos estamos cuidando con las cremitas para la cara, con la mascarilla, con una cantidad de cosas porque queremos de todas maneras prevenir el envejecimiento o retardarlo un poquito más, queremos vernos bien, pero ¿estamos pensando lo mismo con nuestros órganos internos? ¿Estamos pensando en prevenir en el envejecimiento del cerebro? Yo creo que no. Muchas veces las cosas son externas y no nos fijamos que lo de adentro es lo que realmente hace que el cuerpo esté muy bien. Santiago Brandt precisamente viene hoy para contarnos cómo hacer para que nuestro cerebro esté más joven que siempre. Qué importa que tengamos los años que tengamos, pero que siempre tenga un muy buen funcionamiento. ¿Se puede esto? Santiago, bienvenido primero que todo. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Sí, es muy importante lo que tú dices porque, como dices, los seres humanos nos estamos fijando constantemente en nuestro físico, la parte exterior, pues que es importante, pero no nos damos cuenta que lo que reflejamos en el exterior es la consecuencia muchas veces de lo que pasa en nuestro interior. Y cuando hablamos del entrenamiento o el cuidado del cerebro, es muy importante hablar tanto del cerebro como del cuerpo, porque a veces los órganos, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, tiene una influencia directa en nuestra salud cerebral. Y si no cuidamos esas partes, también nuestro cerebro pues, va a pagar las consecuencias de no haberlo hecho. Es cierto entonces que cuando nos dicen hay ciertos alimentos que te ayudan a la salud cerebral, a mejorar la memoria, a mejorar la concentración, a tener tu cerebro más activo, ¿están hablando cosas ciertas? Es cierto. Y algo que yo he hecho mucho en el último año es estudiar mucho la parte de psicología nutricional, cómo la alimentación influye en el comportamiento humano y en la salud mental. Y me he dado cuenta de que en mi experiencia personal y profesional la alimentación es el 90% de lo que somos nosotros. O sea, realmente somos lo que comemos. Entonces, a veces es un poquito complicado porque es más fácil cambiar la religión de una persona que la alimentación. Pero la gente cuando asume la responsabilidad de su propia salud y come mejor, se da cuenta que hay cambios en su personalidad, en la energía, en la concentración, en la memoria, en su vida en general. Las ganancias son grandes. Es increíble. Una persona solamente cambiando sus hábitos de alimentación puede lograr tantas cosas. Siempre lo hemos dicho, hay personas que se van al gimnasio 2 o 3 horas diarias y no logran su objetivo. ¿Por qué? Porque no se alimentan bien, porque no descansan bien. Es que todo va relacionado, es algo bien interesante. Sí, va de la mano. Entonces, muchas veces algo que yo he hecho últimamente es trabajar con una médico funcional. Ella hace una evaluación de escáner por biorresonancia y ella lo que ayuda a descubrir es si hay inflamación en ciertos órganos, qué alimentos son perjudiciales para la persona. Y de las cosas que más encontramos son el azúcar y el gluten realmente, que son las dos cosas básicas que la gran mayoría, si no todo el mundo, es bueno que evite comer al máximo o elimine totalmente de su dieta, porque tanto el gluten como el azúcar son altamente adictivos por un lado y por otro pueden generar inflamación en órganos como el páncreas o el hígado, pero también pueden generar inflamación a nivel del cerebro. ¿Pero a todas las personas puede hacerle esto, el gluten y el azúcar, o a algunas personas? Bueno, ahí lo importante realmente es individualizar y personalizar, porque no todos respondemos de la misma manera a los mismos alimentos. Hay personas que son más sensibles a ciertos tipos de alimentos, por ejemplo la carne de cerdo, hay personas que no la toleran muy bien, hay otras personas que nunca tienen ningún problema. El paso número 1 siempre que yo le digo a la persona es hágase una valoración médica completa y que encuentren en su caso particular qué es lo que sí puede hacer, qué es lo que se debe cambiar. Y desde ese punto de partida pues ya la persona se le ajusta el tratamiento tanto físico como la parte de entrenamiento del cerebro a sus necesidades particulares. Pero digamos que en términos generales en la gran mayoría de la población la gente no necesita consumir azúcar. Nuestro cuerpo produce su propio azúcar, el páncreas se encarga de regular esa producción de insulina. Y especialmente todo lo que son azúcares artificiales
son los más malos para el cerebro. ¿Sabes por qué lo pregunto? Hablemos de la leche en particular. Mira que ahorita ha salido mucho que la leche tiene mucho azúcar, mucha grasa, hay gente que se ha vuelto intolerante a la lactosa, pero vemos personas mayores que han tomado leche toda la vida y que están en óptimas condiciones. Entonces, por eso no podemos nunca generalizar, y el alimento que es bueno para ti, de pronto para tu hermana, para tu papá o para tu amiga, no es tan bueno. Por eso siempre es personalizar. Acá damos ideas generales, pero siempre recuerden que uno no se puede comparar absolutamente con nadie. ¿Cuáles son esas actividades, ese tipo de alimentación y todo lo que debemos de hacer para que nuestro cerebro se mantenga joven, para que evitemos enfermedades como Alzheimer, para que tengamos nuestra memoria muy pilosita todo el tiempo? Vale, mira, básicamente el cerebro tiene 3 componentes necesarios para su buen funcionamiento: oxígeno, glucosa y estimulación. El oxígeno y la glucosa es a través de la sangre, la irrigación sanguínea que recibimos al cerebro. Entonces, hacer ejercicio físico es muy importante, actividad física, como por ejemplo las amas de casa, por ejemplo las famosas empleadas del servicio tienen muy buena salud porque ellas trapean, ellas barren, ellas limpian, están moviendo y haciendo que circule sangre. Entonces muchas de ellas muchas veces no padecen de las enfermedades que padecen otras personas que son más sedentarias. Entonces tanto glucosa como oxígeno son necesarios porque sin ellos el cerebro no va a funcionar bien. El ejercicio y la alimentación son componentes importantes. El otro es la estimulación, y la estimulación es lo que nosotros recibimos del medio ambiente. Y a mi modo de verlo, en mi experiencia profesional, es el componente que más influye sobre la salud del cerebro de una persona. Las relaciones personales, en qué tipo de familia estoy criándome, mi ambiente laboral, las personas con las que trabajo, cómo me relaciono con los demás, inclusive pues para las personas que son religiosas o espirituales, cómo me relaciono con Dios, un poder superior. Entonces, conseguir una buena estimulación, rodearme de personas positivas, aislarme de personas tóxicas, hacer experiencias nuevas, ponerme retos, cumplir metas, viajar, conocer, ese tipo de cosas, leer, aprender un nuevo idioma. Eso te iba a preguntar, y perdona que haga una pausa en esto precisamente porque siempre he escuchado y he leído bastante que te dicen aprender una segunda, una tercera lengua es lo que definitivamente más potencializa tu cerebro. ¿Por qué? Bueno, nosotros partimos de la base de algo que se llama neuroplasticidad. El cerebro es un órgano plástico, es decir, que se amolda constantemente los cambios. Hace un tiempo se creía que cuando se morían neuronas, las células de nuestro cerebro no se regeneraban, y eso es parcialmente cierto. Las neuronas que se mueren no se regeneran, pero ahora se conoce algo que se llama neurogénesis, y es que el cerebro puede crear nuevas neuronas todo el tiempo. Y en una persona promedio, desde que nace hasta que muere, se crean más o menos 1.400 nuevas neuronas a la semana. Entonces, hacer actividades que forcen nuestro cerebro a trabajar, como leer, como aprender un instrumento, un segundo idioma, perder el miedo a hablar en público, enfrentarme a mis miedos, ayudan a propiciar esa plasticidad cerebral. Entonces el cerebro está trabajando y está haciendo algo que es bastante saludable. Es la misma premisa que yo hacer pesas para ganar más masa muscular o hacer más ejercicio cardio para poder tener más resistencia física y más energía durante el día. Porque todo es posible de lograr. Bueno, y uno de los estilos californianos que más se está usando ahora y que muchos de ustedes buscan en la peluquería es este estilo que le vamos a realizar a ella. Vemos que tenía su cabello café. Muchas mujeres que tienen esta tonalidad creen que no pueden llegar a tener su cabello platinado en la punta. Pues lo vamos a demostrar hoy con esta televidente del antes y el después. Vamos a mirar en el después cómo vemos su punta, cómo vemos el degradado del color rubio, que es una de las tonalidades que están buscando muchas mujeres en las peluquerías, sobre todo las que quieren el tono claro. Miramos, por ejemplo, que ella tenía la textura de su cabello, lo tenía sano, lo tenía brillante, pero en el después vemos que la textura no cambió. Es muy importante que cuando van a la peluquería un cambio de imagen, busquen de que su textura de su cabello no vaya a cambiar ni le vayan a maltratar el pelo. Ahorita vamos a ver en el antes y en el después cómo cambia, cómo inclusive si ustedes la ven inicialmente como estaba, cómo quedó, va a quedar totalmente diferente. Es lo que buscan muchas mujeres cuando van a la peluquería, a un cambio de imagen, que realmente la gente noten que cambió. Porque todo es posible de lograr. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida.
exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Porque todo es posible de lograr. ¿Qué tal estos juegos como el sudoku, los crucigramas, armar palabras? ¿Eso también estimula nuestra Todos función esos juegos cerebral? estimulan de muy buena manera el cerebro. Lo están estimulando y están haciendo que la persona constantemente esté retándose. Entonces el cerebro empieza a generar nuevas y nuevas y nuevas neuronas. Entre más lo reto, mejor me hago. Entonces, digamos, arrancar con sudoku, pero incrementar el nivel de dificultad. ¿Cómo lo hago? Hacer crucigramas, pero incrementar el nivel de dificultad. Es muy importante no siempre permanecer haciendo lo mismo porque entonces mi cerebro se acostumbra, exactamente. Claro. Si lo estoy retando constantemente, entonces voy a darle más habilidades para estar mejorando. El omega 3 es uno de los alimentos que hacen que la función del cerebro sea más activa. ¿Esto es cierto? ¿Y cuáles son los alimentos que pueden potencializar y también que pueden estimular al cerebro de los seres humanos? Bueno, es una pregunta muy interesante porque como hablamos de nutrición, el omega 3 es uno de los componentes más importantes porque ayuda a promover algo que se llama la corriente DC en el electroencefalograma y es básicamente los potenciales eléctricos del cerebro. Nuestro cerebro produce comunicación eléctrica entre las neuronas y necesitamos facilitarla. Nosotros tenemos unos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, que se pueden propiciar a través de una buena alimentación. Entonces, por ejemplo, la serotonina, que es el que me permite estar feliz y tranquilo, estar controlando la ansiedad y la depresión, se produce mucho cuando comemos proteína. Entonces, carne, pollo, atún, pavo, todas estas comidas ayudan a que el cerebro produzca más serotonina. La dopamina la producimos haciendo ejercicio físico. A través de la absorción de la luz del sol tenemos la vitamina D, que también es muy importante. Una cosa que tú decías de la leche es muy importante porque los alimentos que nosotros consumimos, como la leche que compramos en el supermercado de caja o de bolsa, vienen ya procesados con muchos químicos. Entonces les agregan hormonas de crecimiento que afectan nuestra salud. La leche, el médico mío me dice, la leche que uno debe consumir es la que viene directamente de la vaca, hervirla y esa es la leche que se debe consumir. Ese es el proceso máximo que debe tener la leche. Obviamente que hay que cuidar la pasteurización por otras cosas, pero así es como se debe consumir. Y el ganado que nosotros consumimos, la carne de ganado, desafortunadamente cada vez trae menos serotonina porque ahora el ganado lo alimentan con granos y esos granos son fumigados y son también cuidados con químicos y pesticidas. Entonces nosotros de cierta manera también estamos teniendo esa absorción. Entonces una de las cosas que podemos hacer es una visita a un médico que nos prescriba ciertas ayudas adicionales, no fármacos, pero sí suplementos que nos pueden ayudar. Una buena proteína de leche o una buena proteína de masa muscular que no tenga azúcar es, por ejemplo, una buena opción. Que tenga ciertos aminoácidos como triptofán, que son básicos para la buena química del cerebro. El banano tiene un componente bien importante como el triptófano, claro, que ayuda a estimular la serotonina. Correcto. A mí me preocupa mucho esto de la alimentación, Santiago, porque ahora todas las verduras, todas las frutas tienen pesticidas, son fumigadas, tienen una cantidad de cosas, las carnes también. Pues si sacáramos los peros de la alimentación que estamos tomando en este momento, pues imagínate, no podríamos comer nada. Entonces la solución sería todo orgánico, irnos no sé a dónde, que el ganado esté al pastoreo, pero eso no es posible y eso es muy difícil para la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo hacer para limpiar un poquito esos alimentos de tanta contaminación que tienen?
y poderlos consumir y que sean óptimos para nuestro cuerpo y por ende para nuestro cerebro? Claro, esa es una buena pregunta. Porque lo que dices es cierto, si nos ponemos a fijarnos en todo, pues no comeríamos nada, entonces estaríamos muriéndonos de hambre. Una cosa básica es, la proteína es importante porque ayuda a producir esa serotonina, que es el neurotransmisor que combate ansiedad y depresión. En lo posible absorber luz solar, cuando salga el sol toma la luz solar, que también nos ayuda con la vitamina D, y la vitamina D ayuda en producción de dopamina también. Hay ciertas cosas básicas como la comida chatarra, las gaseosas, ese tipo de cosas que deben evitarse al máximo. Obviamente nadie es perfecto y pues no lo va a poder consumir, no va a dejar de consumirlo todo el tiempo, pero cuanto más se minimicen mejor. Todo lo que son enlatados, por ejemplo, y embutidos, alimentos de este tipo que son procesados también es bueno evitarlo, ¿no? Ahora, esto es unas tendencias generales, pero es importante que la persona siempre haga un chequeo con su médico o el profesional tratante, un nutricionista, un médico especialista en nutrición que nos ayude con esto. Los azúcares, obviamente, es bueno evitarlos al máximo. El azúcar que se produce naturalmente en la fruta es buena para algunas personas, para otras no. De nuevo, tiene que fijarse cada caso. Pero en esencia es evitar el gluten, azúcares artificiales, stevia, aspartame, glucosa, sacarosa, porque esos son los que más afectan. Y de hecho hay estudios que demuestran una correlación entre consumo excesivo de azúcares y demencias y demencia tipo Alzheimer. Entonces, son cosas que pueden llegar a ser prevenibles en cierta parte. Ciertos tipos de cáncer también están ligados al consumo de azúcares. Esas son como las cosas básicas que tiene que hacer una persona, pero eso siempre tiene que ir acompañado de ejercicio físico, siempre tiene que ir acompañado de una adecuada estimulación, como yo te contaba. Es cierto que pararse de cabeza es bueno para estimular la irrigación sanguínea con nuestro cerebro también. Bueno, de nuevo, en algunas personas sí, en otras no, y es algo que se debe chequear. Algunas personas pueden tener alguna condición cardiovascular que no les permite eso, algunas personas pueden hacer ese tipo de ejercicio. Y hay ejercicios de ciertos tipos de meditación o ciertos tipos de tipos de yoga que promueven ese tipo de ejercicio como para estimular un poco la parte del cerebro, pero no, es importante chequear que físicamente yo lo pueda hacer, no hacerlo porque alguien me dijo que era bueno y después darme cuenta que es algo que me puede afectar, ¿no? La meditación, hemos escuchado que también es muy buena para el cerebro. ¿Qué es lo que hace? La meditación es buena, promociona producción de materia gris, materia blanca. Materia gris y materia blanca es más neuronas conectando. Entre más conexiones neuronales yo tenga en mi cerebro, es mucho mejor. Entonces, el hacer cosas positivas, el hacer meditación o yoga, va a ayudar a que mi cerebro, de nuevo, promueva esa plasticidad. Entonces, estoy generando conexiones, porque en el cerebro lo clave son dos cosas: qué tan bien conectadas están mis neuronas, y esos son mis patrones de pensamiento, mis estados de ánimo, y qué tan rápido se hacen las cosas. La velocidad de procesamiento cerebral es clave. Entonces, con una buena alimentación, con meditación, con ejercicio, con relaciones positivas, estamos promocionando todos esos procesos. Así vamos a garantizar que vamos a tener un cerebro más joven por más tiempo. Claro. Por eso vemos personas que ya tienen 80, 90 años y son tan lúcidas y, como decimos, tienen la cabeza muy, muy, muy bien puesta. ¿Otras alternativas para mantener nuestra salud cerebral? Viajar, conocer nuevas cosas es muy importante, conocer gente nueva es muy importante. Yo pienso que siempre es hacer algo nuevo que no hayamos hecho y que siempre hemos querido hacer. Siempre he querido aprender otro idioma, empezar a hacerlo. Siempre quise aprender a tocar la guitarra, comenzar a hacerlo. Quise ir a la China, viaje a la China y conozca. Cosas nuevas, porque lo novedoso es muy importante. Eso ayuda a promocionar que nuestro cerebro esté activo y buscando esa estimulación que tanto le sirve. Queridos amigos del Diario de Diana, qué rico estar hoy nuevamente con ustedes, y la invitación para hoy es a que te sintonices en la frecuencia del amor con el nombre de tu capa 6 de ADN, Ejier Asher Ejier. Si por cualquier motivo durante el día te encuentras con alguien que te causa desagrado, si tienes alguna pelea con alguien, si sientes que hay algo en alguien que te molesta, si estás a punto de criticar o de juzgar a alguien porque estás viendo en el otro algo que no te gusta, repite el nombre de tu capa 6 de ADN, Ejier Asher Ejier, que te conecta con el otro, te hace comprender que el otro eres tú y que tú eres el otro, y que lo que estás proyectando en este momento sobre el otro es la propia película que tú estás proyectando sobre él, de manera que este nombre, Ejier Asher Ejier, te une con el otro en ese nombre sagrado de la divinidad que hay en mí, honra la divinidad que hay en ti, y todo a tu alrededor se va a convertir en amor. Que tengas un lindo día y aplica este consejo para hoy.
Uniláser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Uniláser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Uniláser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. ¿Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía. Cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Mason. Cambia tu hebra capilar. Notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Mason, línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Porque todo es posible de lograr. El libro recomendado de hoy, Meditaciones Toltecas para el Día a Día, de Miguel Ruiz Jr., hijo del mítico chamán mexicano, y firma este primer libro de meditaciones creadas para guiar al lector occidental por el sendero del Nahual. Porque todo es posible de lograr. En esta sociedad y sobre todo en Colombia y en países latinoamericanos existen muchas creencias limitantes, Santiago. Una de ellas es que dicen que después de los 35, los 40 años ya estás viejo. Así es, porque eso lo escucha uno en todas partes. Yo no estoy de acuerdo con eso porque eso es una creencia bien limitante. Entonces empiezan a decir, yo a los 50 años, ¿cómo se te ocurre que voy a aprender una tercera lengua? Loro viejo no aprendí a hablar. ¿Cómo me voy a meter a la universidad ya cuando tengo 45 años? Yo quiero que tú como profesional y que tienes tantos pacientes, que ves tantas cosas, pues le digas a la gente, eso es un mito absurdo que tenemos que quitar de nuestra vida y empezar porque nunca es tarde para nada. Sí, bueno, y siquiera traes eso porque ese era el siguiente punto que quería tratar y es decirle precisamente a la gente en casa que la creencia es esa, que yo estoy atascado con el cerebro que tengo y ese es el cerebro que va a tener por el resto de mi vida. Y ya sabemos que no es cierto. Digamos, con técnicas como neurofeedback, que es lo que yo uso principalmente, pero también meditación y otro tipo de entrenamiento, el cerebro se puede moldear y se puede cambiar. Entonces la gente no está condenada, allá en casa ustedes sepan que no están condenados a estar atascados con el cerebro que tienen, sino que todos podemos cambiar. Lo que pasa es que muchas veces esas creencias, e inclusive hay creencias religiosas que trae a la gente muy fuerte, que también interrumpen ese trabajo, son porque en sus experiencias de vida se han programado de esa manera y también sus malos hábitos alimenticios, su sedentarismo, modifican la química del cerebro y eso es lo que hace que yo me comporte así. Es un proceso, no es una cosa milagrosa que ocurre de la noche a la mañana, pero tampoco es un proceso que se va a demorar mucho tiempo. Con un poquito de disciplina, con un poquito de perseverancia, la gente puede hacer cambios muy importantes en su vida que le van a traer muchísimos beneficios. Así que todo se puede en cualquier momento de la vida, no saque excusas, no diga que ya tiene muchos años para aprender algo nuevo o para aprender un hábito nuevo. Conozco gente que después de los 60 años se ha puesto las pilas, las verdaderas pilas, y ha empezado una vida diferente con una alimentación saludable, buenos ejercicios, a cambiar un poco la visión de su vida. Ustedes no se imaginan los cambios tan asombrosos. Es hora de hacerlo. Así como cuidamos nuestro cuerpo, así como cuidamos tantas cosas en nuestra vida, pues el cerebro, pues imagínate, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, también hay que hacerlo con él. Muchísimas gracias, Santiago, un gusto tenerte en el programa. No, muchas gracias de nuevo. Han aparecido los contactos para que
lo busquen. Si están interesados en la terapia neurofeedback, que es bien importante, ya lo hemos hablado acá en el programa. Si no lo han visto todavía, pueden también ingresar a nuestro canal de YouTube, Diario de Diana TV, y allí pueden ver el programa de neurofeedback y mapeo cerebral. Muchas gracias a Santiago, a ustedes les mando un beso gigante y nos vemos mañana para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Chao.